Muchísimas gracias a Silvana Queija, de la ONG Sociedad y Discapacidad, realmente importante, y yo espero que vayamos complementando justamente estas propuestas. Escucharemos en estos momentos a Jaime Huertas, representante del Grupo de Expertos en Discapacidad e Inclusión que viene de Grudes. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Señoras, señores, buenos días. Mi exposición tratará de no redundar o no abundar en las cosas que ya ha dicho Silvana, pero sí vamos a conversar sobre algunos conceptos generales de discapacidad muy básicos, algo sobre la inclusión laboral, los sistemas de cuotas, los ajustes razonables y cuáles son las 10 razones que yo considero que se pueden brindar a un empleador para contratar personas con discapacidad. Cambio, por favor. Cambio. Desde hace algunos años, en las últimas décadas y especialmente después que se hizo la Convención para las personas, los derechos de las personas con discapacidad, la forma de tratar la discapacidad ha cambiado, la concepción ha cambiado. Todos los planteamientos tradicionales que estaban basados en recuperación de capacidades funcionales los han sustituido por otros que destacan mucho más la identificación y la eliminación de los diversos obstáculos que existen para la igualdad de oportunidades y para la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Cambio, por favor. Actualmente estamos convencidos que si modificamos la forma en que están organizadas nuestras sociedades, podemos reducir notablemente, incluso eliminar los obstáculos que cada día enfrentamos las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables para llevar una vida independiente y plena. Esta forma de enfrentar la discapacidad, que se llama actualmente el modelo social y de derechos, establece que la discapacidad es un producto de las limitaciones de la persona en relación con su medio ambiente. Cambio. Es decir, y esto nunca me canso de decirlo, yo no soy una persona con discapacidad porque tengo un diagnóstico médico, porque estoy sentado en una silla de ruedas. Yo soy una persona con discapacidad porque la sociedad no me brinda las adecuaciones o los apoyos que yo necesito para poder desempeñarme en igualdad de oportunidades o en igualdad de condiciones que las personas que no tienen discapacidad. ¿Alguna estadística? Nuestra estadística en torno a personas con discapacidad desde el 7º censo ha sido totalmente disímil. Empezamos con un 0.15% de discapacidad en el año 1981, llegamos en el año 1993 a un estudio que es el más certero que se ha hecho y que lo hizo el Instituto Nacional de Rehabilitación apoyado por la OPS, en el cual se decía que la cantidad de personas con discapacidad que existía era el 13.08% de la población, personas con discapacidad severa, y eso equivalía, en razón a la cantidad de personas que existíamos en el Perú, aproximadamente a 3,5 millones de personas. Hasta el año 2012 éramos 3,5 millones, pero INEI hizo una encuesta especializada sobre discapacidad y determinó que las personas con discapacidad no éramos el 13.08, sino resultó que éramos el 5.2. Traducido a personas era aproximadamente 1,5 millones. Entonces, ese día se evaporaron 2 millones de personas con discapacidad, desaparecieron del sistema. Ahora tenemos el nuevo censo, el censo del año 2017, donde dice que el 10.4% de las personas en el país tienen alguna discapacidad. Eso significa aproximadamente 3 millones de personas. Entonces, del cielo han bajado 1,5 millones nuevos de angelitos con discapacidad. Y es una cifra un poco más real. ¿Por qué? Porque se conlleva con lo que son actualmente las cifras internacionales, que dicen que para países como el Perú o como países de nuestra categoría, las personas con discapacidad son entre el 10 y el 15% de la población aproximadamente. Cambio, por favor. Entonces, de acuerdo al censo, el 10.4%, o sea, 3.051.000 personas en el Perú tenemos alguna discapacidad. Cambio. Esa población está ocupada. De acuerdo a lo que decía la INEDIS, había una población económicamente activa dentro de ese 1.575.000 que alcanzaba el 21% de 12.500.000.
Eso significaba que había 316.000 personas como población activa para trabajar. Actualmente, con el nuevo censo, eso se duplica, ya somos 660.000 los que estamos en condiciones de trabajar. Pero lo más importante es la población que no es activa, la población que se llama económicamente inactiva, que hemos pasado de 1.118.000, o sea, el 76% de la población, a 2.300.000 y tantos. Y lo más interesante de esto es que esta población inactiva, el 80% está inactiva porque ya se cansó de buscar trabajo, se aburrió de conseguir trabajo, se aburrió de tocar puertas y que nadie le abre. Entonces, esa población es la que mencionaba Silvana, que busca vivir de pensiones o busca vivir de sus familiares, etcétera. Actualmente, de acuerdo a el ENEDIS, el 87% de la PEA está activa, está trabajando, está ocupada, y la población desocupada es el 12%. Esto significa el doble prácticamente de la estadística nacional de personas desocupadas. Estas personas están en el área urbana un 10.7% y en el área rural un 9.3%, lo que da el promedio del 10.4% a nivel nacional. Cambio, por favor. Lo interesante de acá es mirar el nivel de educación que también se mencionaba. Personas que tienen una educación universitaria completa dentro de las personas con discapacidad son el 9.1% de la población con discapacidad. Y las personas que tienen posgrado es el 1.3% de las personas con discapacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos perfiles para contratar personas con discapacidad, ponemos perfiles que son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque no existen personas con discapacidad debidamente capacitadas, valga la redundancia, para poder tomar esos empleos que muchas veces se ofrecen y que es una salida de lo que es la ley de las cuotas. En lo que hay diferencias es en lo que presenta ahora el censo en relación a la cantidad de personas por tipo de discapacidad con lo que existía en la ENEDIS. En esta oportunidad hay una gran cantidad de personas ciegas en desmedro de las personas con discapacidad física. Cambio. Vamos a hablar algo de la inclusión laboral. La inclusión laboral es una de las metas que tiene todo ser humano, especialmente cuando termina un periodo de formación. Pero si el mercado laboral no tiene ofertas o las ofertas son mínimas, entonces no solamente esto va a causar problemas económicos a la persona que quiere trabajar, sino ya empieza a tomarlo por el lado emocional. ¿Y quiénes son los que mayores problemas encuentran? Primero, los jóvenes. ¿Por qué? Porque su formación no les ha permitido desarrollar todas sus capacidades, porque no tienen la posibilidad de hacer prácticas y cada vez que van a buscar un empleo lo primero que le piden es experiencia. Si hablamos de las personas adultas que presentan discapacidad y que buscan empleo, las posibilidades son aún más difíciles porque la edad, la formación, la empleabilidad. Entonces, ¿qué hace este colectivo de personas adultas? Tiene que buscar cómo se inserta en el mercado laboral. ¿Y qué hacen? Empleo informal, desempleo, autoempleo, subempleo, que va definitivamente a causar problemas serios en su desarrollo personal y en su entorno familiar. La inserción productiva de las personas con discapacidad es una nueva forma de asumir la responsabilidad social empresarial y que nos va a permitir constituir una comunidad más inclusiva, donde podemos descubrir que ningún peruano o peruana está incapacitado para contribuir al desarrollo del país. Lo que queremos es un Estado que se vea aliviado de esta carga asistencial, consiguiendo empleados que estén comprometidos, que agudicen su sentido de solidaridad, y empresas que se beneficien de toda la gama de habilidades y potencialidades que tienen las personas con discapacidad bajo la ley de la compensación. Cambia, burro. El trabajo remunerado es fundamental para vivir en forma digna. No conseguiremos nada mientras las personas se acostumbren o sigan viviendo de becas, de pensiones, de dependencia familiar o de asistencia del Estado. Quienes estemos en capacidad de trabajar, tenemos que hacerlo. ¿Y quién nos debe proveer los medios para hacerlo? La sociedad. Una de las
sistemas más conocidos para promover el empleo es el sistema de cuotas. A veces las cuotas se hacen por la legislación, otras veces por decisión gubernamental. Entonces, según estos sistemas, los empleadores que contratan a un determinado número mínimo de personas están obligados a garantizar que dentro de ese número haya un porcentaje o una cuota de trabajadores con discapacidad. Los sistemas de cuotas son básicamente de tres grupos: una cuota obligatoria respaldada por imposición de sanciones, una cuota obligatoria que no se acompaña de sanciones, pero sí hay un mecanismo de exigibilidad, y una cuota no vinculante basada en recomendaciones, que puede ser una circular gubernamental o algo por el estilo. En el caso del sistema de cuotas, que está acompañado de multas, se fija una cuota obligatoria, y todos los empleadores a quienes le corresponda y no la respeten deberán pagar una multa. Este dinero, ¿para qué se usa? Normalmente para fondos de apoyo al empleo de personas con discapacidad, que es administrado por las autoridades públicas. Pero no es suficiente el establecer una cuota y establecer una multa. El problema es que debemos fiscalizar que se cumpla esta cuota de empleo y debemos fiscalizar que esta multa se aplique. Si no, la cuota no tiene objeto. Cambio, por favor. El segundo sistema es una cuota obligatoria sin sanción efectiva. En este caso, los empleadores están obligados por la ley a contratar un porcentaje de personas con discapacidad, pero no tienen una sanción efectiva porque no se aplica o porque el gobierno no quiere poner una sanción para aquellos que no cumplen la cuota. Y esto depende sencillamente de la buena voluntad de los empleadores, y se ha probado que esto no incrementa notablemente la capacidad o las oportunidades de las personas con discapacidad de encontrar trabajo. Y lo último es la cuota obligatoria basada en una recomendación. Según este sistema, los empleadores no están obligados a emplear por personas con discapacidad, pero se les recomienda que lo hagan. Eso es, pues, como se acostumbra a decir la famosa frase del saludo a la bandera, ¿no? Hazlo, pero no te va a pasar nada si no lo haces. Si vemos en Latinoamérica los países aplican cuotas. En Brasil, por ejemplo, hay una cuota que va del 2 al 5%. En Ecuador es un sistema diferente. Cuando los empleados públicos o cuando los empleadores públicos o privados tienen más de 25 trabajadores, deben contar por lo menos una PCD en el primer año, y cada año va subiendo por ciento hasta llegar al quinto año por lo menos el 4%. Y hay una multa que es mensual, 10 remuneraciones mínimas vitales. En El Salvador hay la obligación de contratar una persona por cada 25 empleados, es decir, un 4%. En Argentina la ley establece el 4% para el sector público y también para las empresas concesionarias de servicios públicos. En Paraguay la ley establece para las instituciones públicas 5%, en Uruguay 4% para el sector público, y hay incentivos para el sector privado. En Europa los países también tienen cuotas. Las cuotas en Alemania, por ejemplo, es el 1% para el sector público. En Japón la tasa es 1.9%, si no me equivoco. En Francia, y así sucesivamente, todos los países de Europa tienen cuotas para que tanto el sector público como el sector privado incluyan dentro de sus trabajadores personas con discapacidad. No voy a ir a la ley, sino sencillamente algunos comentarios. Nuestra ley es muy buena, nuestra ley está llena de normas y cláusulas que dan apoyo a las personas con discapacidad y al empleo. El problema es que no las estamos cumpliendo. Desde la Constitución, la ley de personas con discapacidad, todos nos hablan que debemos de alguna manera implementar el empleo de las personas con discapacidad. Incluso se nombra que las instituciones responsables son el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional de Discapacidad y las diferentes instituciones del Estado. El Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales y las municipalidades, dice la ley, deben incorporar a las personas con discapacidad en sus programas de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. Finalmente, escuchar a Malena Pineda, que viene como representante de Defensoría del Pueblo. Ya. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí. Miren,
ya a esta hora y con todos los participantes, agradeciendo la invitación, señora congresista, me voy a referir de frente al tema ya de las barreras, ¿no? Sabemos, y ya lo han venido diciendo, que una de las principales barreras para el acceso al empleo de las personas con discapacidad, para el acceso al mercado laboral, son francamente las escasas oportunidades que ellos tienen debido a sus bajos niveles de empleabilidad, que limitan esa inserción laboral, sea de manera dependiente o independiente en el empleo formal. El tema de los estereotipos, que ya se ha señalado varias veces. Mantenerse en el empleo, que una persona con discapacidad acceda, es difícil. Que se mantenga el empleo también es difícil. Hay que también diferenciar entre las personas con discapacidad. Se señala que muchas, mayormente, adquieren la discapacidad posteriormente. Pero nosotros tenemos también que velar por aquellas personas que nacen con una discapacidad y por todas aquellas personas que debido a diversas situaciones no han podido acceder a una educación ni siquiera a nivel de SEBES.